Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a La Vida Clara. Este es el primer video de 2021 y me encanta que lo sea porque empezamos con un tema que yo sé que es bien difícil para muchos, sé que genera bastante resistencia, pero al mismo tiempo, a nivel personal, fue un tema en el que al enfrentarme a él yo pude experimentar realmente la libertad que Dios tenía para mí, y por eso lo quiero abordar contándote no solamente algunos principios bíblicos, sino también mi experiencia y cómo lo viví yo, y algunas verdades que yo creo que es importante resaltar. Antes de continuar, no quería que se me olvidara recordarte que te suscribas a este canal, que me sigas en mis redes sociales y que si te gusta este video le des like y lo compartas. Por mucho tiempo esta pregunta de ¿y qué pasa si nunca me caso? Fue la pregunta que más miedo me daba a contestar. De hecho, ni siquiera me atrevía a formularla en mi cabeza. Simplemente no quería enfrentarla. Pensar en que el resto de mi vida estaría soltera, o como yo pensaba, o como yo le decía, solterona, era de verdad un pensamiento escalofriante para mí. Yo pensaba que no podía haber nada más triste, más sin sentido, que la vida de una mujer o un hombre, pero bueno, en mi caso yo pensaba como mujer que nunca se casó o que nunca tuvo hijos. La razón por la cual yo creía en esta gran distorsión era porque yo creo que había consumido completamente la mentira y la distorsión de que tener esposo sería lo que de alguna manera iba a afirmar mi valor, el hecho de que yo podía ser amada y escogida. Qué tristeza una vida de soledad, de vivir y morir sola, mientras todos a mi alrededor están acompañados, casados y felices en familia. Esa era mi forma de pensar y por eso le tenía pavor a esta pregunta. Evidentemente esto era una concepción que estaba muy alejada del evangelio que yo tenía frente a mis ojos, porque cuando pensaba así ya era cristiana, y por eso esta gran distorsión me hacía sufrir. Y yo creo que más o menos por más de una década yo nunca quise responder a esta pregunta. O sea, nunca era para mí un planteamiento válido pensar en una alternativa de vida o en un futuro donde yo no estuviera casada, y me daba terror pensar que eso pudiera pasar. Lamentablemente, el mensaje que muchas veces se compartía y se comparte en las iglesias y en nuestro entorno cristiano no ayudaba, porque se toman argumentos bíblicos para justificar un tema del cual yo he hablado con ustedes en el pasado, que es la idolatría al matrimonio o la idolatría hacia la familia. Entonces se citan versículos sin aportar mayor contexto ni mayor explicación, como bueno, no es bueno que el hombre esté solo, así que por eso la mayor bendición que Dios te puede dar es la familia, o la mayor bendición que Dios te puede dar es casarte. Y para mí este planteamiento, si bien no es del todo errado, no ayuda a que tengamos una visión genuinamente bíblica de lo que es las relaciones y de cómo vivir la soltería y de cómo vivir esas etapas de la vida donde no estamos con nadie, no estamos casados, o donde realmente la vida no resulta como la habíamos pensado. Entonces, este tipo de ideas e incluso este fundamento bíblico, cuando se explica de manera demasiado simplificada, termina haciendo más daño que bien. Por años yo tomé la decisión de enfocarme en lo que yo creía que era realmente una carencia y un problema, y sin ser consciente de ello, estaba ignorando lo que la Biblia me decía. Yo tenía una Biblia frente a mí, abierta de par en par, que me decía que si yo tengo a Cristo, lo tengo todo, en el presente. No tengo que esperar siquiera a que suceda un futuro mejor, a que me pasen cosas para tenerlo todo. Y yo sé que hoy quizá a ti esta verdad te suena bien y tú mismo la has dicho en tu vida, tú misma la has afirmado. Sí, yo sé que si tengo a Cristo, lo tengo todo, pero al mismo tiempo no es algo que tú sientes que es tan verdad, o no sientes que puedas aplicar a tu vida o vivirlo de manera práctica en tu día a día. Yo recuerdo que algo que yo me preguntaba insistentemente era, bueno, pero si es verdad que Dios es suficiente, entonces ¿por qué todo el mundo corre a casarse? ¿Por qué todo el mundo está desesperado por casarse? Era lo que yo percibía, ¿no? ¿Por qué incluso en el contexto cristiano celebramos los matrimonios como por encima de cualquier otra celebración, o no hay nada que traiga más alegría? ¿Por qué las personas a mi alrededor insisten en orar por mí e insisten en que me case? Y sobre todo, creo que la pregunta más urgente en mí era ¿por qué yo siento que no puedo dejar de anhelar el matrimonio? Entonces, bueno, yo realmente viví en esa diatriba por muchos años entre querer amar a Dios y querer ponerlo en el centro, pero sintiendo esta profunda insatisfacción en mi vida, anhelando, yo creo que desmesuradamente, la idea de casarme y de conocer al hombre de mi vida, ¿no? Y yo pensaba, inclusive, quizá a ti te ha pasado, bueno, yo sé que Dios es bueno,
no me negaría el regalo de casarme, ¿o sí? Y esta idea me aterrorizaba porque una parte de mí, que ya había entendido ciertas cosas, comprendía que Dios no estaba obligado a darme todo lo que yo soñaba y anhelaba, pero por otra parte todo el mundo me decía que sí, que seguro Dios me iba a dar ese hombre. Y lo cierto era que Dios lo único que me estaba garantizando en su palabra era que Él iba a ser suficiente para mí y que iba a proveer para mí lo que Él supiera que yo necesitaba en el tiempo que lo necesitara. Quienes han tomado mi curso online para solteros cristianos o han escuchado mi testimonio, saben que cuando llegó el momento en mi vida donde todo me obligó a responderme esta pregunta, porque estaba cansada de esperar, estaba cansada de anhelar esto, fue cuando finalmente las cosas cambiaron para mí, pero no porque cambiaran mis circunstancias, sino que finalmente yo pude cambiar de perspectiva. Realmente lo que yo siento que pasó es que por la misericordia de Dios llegó un momento en mi vida en el que me cansé, me harté, esa es la verdad. Me cansé de esperar, de orar, de ilusionarme y frustrarme y de alguna manera de vivir mi vida en modo espera y en modo insatisfacción, siempre anhelando algo que nunca terminaba de llegar, nunca terminaba de concretar. Entonces creo que fue realmente la misericordia de Dios que me permitió experimentar ese cansancio tan profundo de ese ciclo y de esa frustración y de esa insatisfacción que me llevó a mirarme al espejo y a enfrentarme con esta pregunta. Y me dije, Clara, ¿qué pasa si nunca te casas? ¿Qué pasa de verdad si el plan de Dios para tu vida, entre muchas otras cosas que Él tiene para ti, no incluye un matrimonio, no incluye que vivas casada con alguien? ¿Cómo se va a ver tu vida? ¿Cómo vas a vivir tu vida cristiana? ¿Cambia la fidelidad que tú le tienes a Dios, la obediencia que tú tienes a Dios? Porque si lo hace realmente, y esto fue una conversación pues entre Dios y yo, pero donde Él realmente me estaba hablando, me hizo ver que había áreas de mi corazón donde realmente yo creía que lo que yo le daba al Señor era para que Él me retribuyera con lo que yo quería, ¿no? Que en este caso era un esposo. Como, Señor, si yo soy obediente, entonces me merezco. Y por eso sé que era Dios hablando a mi vida, porque era, bueno, ¿qué tan condicional entonces es tu amor por mí? Es tu servicio, es tu fidelidad. Si realmente tú supieras que nunca te vas a casar, ¿me seguirías amando igual? ¿Me seguirías sirviendo igual? Y el responderme esa pregunta me permitió considerar que una visión de vida distinta a la que yo había estado pensando por 29, 30 años era posible. Era posible vivir con gozo, era posible realizar mis sueños, era posible que esos sueños fueran para Dios y vivir la plenitud que Él me daba, era posible vivir en comunidad, estar rodeada de gente, aún si no me casaba, era posible servir, era posible cumplir mi propósito. Y allí fue que Dios empezó a abrir mis ojos, porque lo más contrastante, y yo creo que lo más urgente que me llevó como a tener esta conversación con Dios y conmigo misma, era como comparar, ¿no? Lo que decía el Evangelio y las cosas que yo estaba pensando. Y decía, no hay nada en el Evangelio que me diga que no es posible vivir todo lo que Dios me ha prometido, vivir todo lo que Dios tiene para mí, si no me caso. Entonces aquí hay algo que yo no estoy viendo bien. Entonces ese fue el comienzo de ese proceso donde mis ojos se abrieron. Y a pesar de que de verdad no fue fácil llegar a tener la valentía, que sé que me la dio Dios, para hacerme la pregunta y para respondérmela, creo que fue como el momento central del comienzo de ese cambio en cómo yo veía las cosas, ¿no? Algo que yo considero que fue central, y te estoy contando mi testimonio para que te pongas tú en esos zapatos y trates de hacerte estas preguntas a ti mismo o a ti misma, es que yo en esa época había estado como mucho más adentrada en la palabra, había estado profundizando más y más, no solamente en las cosas que yo quería leer de la Biblia, dónde estaban las promesas de Dios para lo que me iba a dar, sino que también estaba conociendo mejor al Señor, estaba entendiendo más qué pedía Él de mí y de que realmente la vida no se trata de tener las cosas que queremos y de lo que vamos a realizar aquí en la tierra, sino de vivir la vida con la mirada puesta en lo eterno. Entonces, sí es cierto que cuando yo respondí esa pregunta estaba en un momento en donde me estaba alimentando más de la palabra de Dios y por ende estaba descubriendo más del carácter de Dios y del propósito al que Él nos llama. La Biblia jamás sitúa al matrimonio como un hecho central, sino como un hecho secundario. Y antes de que salgas corriendo, escúchame. Dios instituyó el matrimonio como un símbolo, como una sombra, si se quiere, de la unión más sublime y más suprema del mundo y de la historia de la humanidad,
que aguarda a todos lo que hemos creído, que es la unión de Cristo con su iglesia. Y esto es una realidad en tu vida y en la mía porque es algo que va a suceder. Yo leo un evangelio que me habla de la persona y de la obra de Jesús como algo completo, como la más clara y definitiva afirmación de que soy amada, de que soy escogida y de cuál es mi identidad. E incluso una lectura apropiada del evangelio nos tiene que llevar a entender que ni siquiera es fructífero enfocarnos demasiado en nosotros, en nuestra identidad, sino que hay que enfocarnos en Él, en Jesús, porque Él es suficiente y Él nos ha dado de toda su plenitud para que vivamos esta vida hasta que estemos en su presencia. Quiero leerte este precioso pasaje que se encuentra en el libro de Colosenses, capítulo 2, versículos del 9 al 10. Dice: porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en Él, y ustedes han sido hechos completos en Él, que es la cabeza sobre todo poder y autoridad. A la luz de todo esto, mis ojos empezaron a abrirse a esta verdad bíblica. Entendí que no había nada fatal ni nada espantoso en vivir una vida soltera, casada o con cualquier estado civil que el Señor permitiera en mi vida. Porque mi Padre sabe qué es lo que me conviene, sabe qué es lo que necesito y sabe cuándo lo necesito. Y yo siempre lo digo, yo estaba siendo una cristiana bien hipócrita al no atreverme a considerar una vida donde no sucediera el anhelo terrenal que yo tenía o donde no sucedieran las cosas tal como yo las quería. ¿Acaso Cristo había dado su vida para que yo me casara? O más bien dio su vida para que yo pudiera tener vida abundante, con un gozo que permanece en cualquier tipo de circunstancia. Yo entendí que si nunca me casaba, iba a seguir teniéndolo todo en Dios. Sus promesas de salvación, de vida eterna, de lo que ha preparado para mí y para ti en la eternidad, siguen siendo verdaderas. También sigue siendo verdad que tenemos todo lo que necesitamos en esta vida para vivirla con el propósito y con el gozo al cual Él nos ha llamado. Porque nuestra fortaleza no viene de tener cosas o de asumir roles, sino viene de quién es Cristo. No es nada de lo que este mundo dice lo que me hace valiosa delante de Dios y lo que me da un propósito y lo que le da sentido completo a mi vida. Responder a la pregunta de ¿y qué pasa si nunca me caso? Fue lo que finalmente trajo más libertad a mi vida, porque la respuesta siempre había estado allí, frente a mí y esperándome. Cristo es suficiente y puedo vivir de manera valiente y plena, anclada en esa verdad. Para terminar, Filipenses 4, del 12 al 13 dice: sé lo que es vivir en la pobreza y lo que es vivir en la abundancia. He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre, a tener de sobra como a sufrir escasez. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Este es un versículo que realmente a lo que se refiere es que en Cristo tenemos la capacidad de vivir con gozo y con paz y con propósito, aun y si las circunstancias de la vida son menos que ideales, aun si no son eso que esperamos, aun si todo avanza y se desarrolla en nuestra vida de una manera que no nos parece lógica o que no nos parece justa, pero la Biblia completa nos dice que el Señor es digno de nuestra confianza y que incluso en esas pruebas o incluso en esas circunstancias incómodas o inesperadas en las que Él permite que estemos, Él va a estar con nosotros y Él nos da la fuerza y Él nos da el gozo para poder vivir en cualquier circunstancia. Quiero invitarte hoy a que si tú sientes que no has sido capaz de responder a esa pregunta de ¿qué pasa si nunca te casas?, de aceptar que existe la posibilidad de que no esté en los planes de Dios que te cases. Y esto, ojo, no quiere decir que ese sea el plan de Dios. El punto es que no lo sabemos y en mi experiencia y en la que he observado en muchas personas, el interés de Dios no está realmente en decirte, en revelarte por medio de un sueño o de una profecía, sí, te vas a casar con fulanito, mañana, pasado, no. Y el interés de Dios es formar en ti un carácter que tenga la suficiente confianza en Él para estar abierto o abierta a cualquier posibilidad de la vida, a cualquier posibilidad que tú sabes que tu Padre, que está en control de todo, haya determinado para ti. Y saber que casada con 5 hijos, o casada sin hijos, o soltera por 5 años más, o soltera para toda la vida, o soltera por 2 meses más, o viuda, o cualquier tipo de circunstancia que el Señor permita en nuestra vida, vamos a estar bien. Porque estamos anclados en Él, estamos anclados en su verdad. Y esto es lo que te permite responder esta pregunta. Y te lo digo por experiencia, responder esta pregunta trae libertad. ¿Y por qué trae libertad? Porque la verdad nos hace libres.
esta pregunta te tiene que llevar a enfrentarte con la verdad del Evangelio, con la verdad bíblica de quién es Dios para ti y qué hace Él por ti. Y ante esa verdad tú vas a experimentar la libertad de saber, estoy segura en los planes de mi Padre. Así que bueno, voy a dejar este video hasta aquí. Muchísimas gracias por verlo. Hay mucho más que profundizar en algunos de estos temas. Tengo planeado para este mes hablar muchísimo de soltería, de relaciones, así que probablemente si hubo alguna laguna o algún tema que te interesó, que no abordé a profundidad aquí, existe la posibilidad de que en los próximos videos lo aborde, así que quédate pendiente todas las semanas por este canal. De nuevo, no te olvides de suscribirte. Recuerda que si tú quieres apoyar este canal, hay 3 formas de hacerlo. La primera es orar por mí para que yo pueda seguir haciendo este contenido, para que siga conectada al Señor y siga dejándome usar por Él. La segunda es suscribirte al canal, compartir, comentar, darle like, eso realmente me ayuda muchísimo. Y la tercera, si está en tu corazón, puedes apoyar esta cuenta por medio del enlace a PayPal que tengo en el banner principal de este canal. Te lo dejo por aquí para que lo veas. Y nada, feliz 2021 y nos vemos en el próximo video.